Procesos del trabajo de parto y lo que se puede hacer en una emergencia cuando se esté por dar un parto inesperado. ¿Qué es un trabajo de parto? Un proceso de trabajo de parto. Son una serie de contracciones progresivas y continuas del cuello del útero de la mujer, que esto es para que se pueda facilitar el paso del feto y se pueda dar lo que conocemos como el parto. Que este proceso de trabajo de parto tiene tres etapas, que son la etapa de dilatación, la etapa de la expulsión del feto y la etapa de la expulsión de la placenta. Que la etapa de dilatación es cuando se da las contracciones provocan la dilatación del cuello uterino de la mujer, por el cual se da la facilidad de que el feto pueda pasar por la vagina para posteriormente poder dar la segunda etapa o la segunda fase, que es la fase de la expulsión del feto. Que en esta etapa lo que se hace es extraer el feto de la vagina de la mujer, viendo que esté todo bien, que esté sano y de la forma más cuidadosa posible. Y después tenemos la tercera etapa o el tercer proceso, que es la etapa de la expulsión de la placenta, donde lo que se hace es esperar hasta que la mujer expulse toda la placenta, que esta etapa puede durar algunos minutos o hasta 30 minutos o más, dependiendo de la experiencia del paciente. Si el paciente si tiene su primer hijo, esta etapa podría durar más. En cambio, si ya tiene más de un hijo, no es su primer parto, entonces esta etapa puede durar mucho menos. También tenemos algunos cuidados que se pueden aplicar o formas de actuar en caso de una emergencia para un parto, que es proporcionarle al paciente un lugar, a la paciente un lugar cómodo, un lugar agradable donde pueda estar sin nada que le moleste. Tiene que estar relajada también, tranquila, y sobre todo no tiene que interrumpirse el parto, porque la interrupción de la venida del bebé puede causar daños al mismo bebé o también puede causarle daños a la madre. Eso es todo de mi parte y le agradezco su atención. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. A mí me toca hablar sobre la asistencia inicial del recién nacido. La asistencia inicial del recién nacido se representa como un conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos dirigidos a los niños y a las niñas durante el proceso de nacimiento. Los signos vitales a llevar en cuenta en un recién nacido es que la frecuencia respiratoria debe de estar en 30 a 50 revolución por minuto. La frecuencia cardíaca es de 120 a 160 latidos por minuto. La temperatura debe de estar entre 36 a 37 centígrados y la tensión arterial varía por el peso corporal del recién nacido durante las primeras 12 horas. El reanimamiento al recién nacido. Los recién nacidos prematuros con edad gestacional inferior a 28 semanas deben de ser envueltos en una sábana y no se deben de secar rápidamente después del nacimiento. Fuentes de oxígeno. Los neonatos nacidos sanos parten de una saturación de oxigemoglobia arterial inferior a 60% y pueden tardar más de 10 minutos para alcanzar la saturación de 90%. La pulsoximetría se denomina un método no invasivo. Permite determinar el porcentaje de saturación del oxígeno de la hemoglobina. Utilizan sondas pediátricas, catéter, jeringa pediátrica, entre otros. Aspiración con presión negativa de 20 centímetros de agua con sondas de aspiración faríngea del número 8 frecuencia respiratoria en prematuros y del número 10 en frecuencia respiratoria en recién nacidos. La evaluación a llevar en cuenta es que cuando el recién nacido respira fibrosamente o llanto, su frecuencia respiratoria es mayor de 100 latidos por minuto. Respiración inadecuada es cuando la frecuencia cardíaca es menor de 100 latidos por minuto. La respiración inadecuada o apnea, frecuencia cardíaca muy baja.
a menudo palidez sugestiva de mala perforación periférica. Le cedo la palabra a la compañera. Muy buenas noches, mi nombre es Cintia Fernández y me corresponde hablar sobre embolia. Embolia es el proceso clínico patológico consecuente a la aparición de un émbolo. Y un émbolo es una masa intravascular de tipo sólido, líquido y gaseoso desprendida que es capaz de obstruir un vaso y que se transporta por la sangre hasta un lugar distante de su punto de origen. Inevitablemente, el émbolo se aloja en los vasos de menor calibre y las ocluye, con consiguiente la obstrucción vascular parcial o completa. Tipos de embolia. Podemos clasificar entre embolia directa, que es la que ocurre a partir de los vasos del círculo mayor o a partir del corazón derecho. Llegan los émbolos a través de las arterias pulmonares a los pulmones. Los émbolos que se forman a partir del corazón izquierdo o a través de las arterias del círculo mayor producen émbolos en las ramas terminales del vaso, el cerebro, los riñones y en las extremidades inferiores. Embolia retrógrada tiene lugar en las venas de las cavidades torácica y abdominal. Embolia paradójica cruzada. Esta ocurre como consecuencia de un émbolo que sigue un camino anormal desde el sistema venoso al sistema arterial. Las embolias sólidas son las más frecuentes porque ocluyen las ramas de pequeño calibre y condicionan hipertensión, hemorragias e infarto pulmonar. Embolia líquida. A este tipo de embolia pertenece la embolia grasa y la del líquido amniótico. La embolia grasa supone una obstrucción de los vasos mediante las partículas grasas circundantes. Embolia de líquido amniótico. Esta ocurre por la penetración del líquido amniótico o del tejido fetal en la circulación materna a causa de un desgarro en las membranas placentarias o a través de una rotura de las venas uterinas. Hay dos tipos de embolismo gaseoso, que son embolismo venoso, que se produce al entrar aire en las venas del círculo mayor cercanas al corazón luego de traumatismos, y el embolismo arterial, que se produce a causa de cambios bruscos de la presión atmosférica. De mi parte es todo y le cedo la palabra a la compañera. Buenas tardes, mi nombre es Adorue. Estaré tratando sobre el accidente cerebrovascular. Primeramente, ¿qué es el accidente cerebrovascular? El accidente cerebrovascular es conocido también como ACV o ataque cerebral. Se define como la alteración o la lesión del sistema nervioso central. Entonces, decimos que el ACV es un accidente que ocurre como consecuencia de un trastorno en la circulación cerebral, es decir, de un defecto en la circulación sanguínea que va al cerebro, y puede ser ocasionada por dos causas: el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. Esos son los tipos de accidente cerebrovascular. El ACV isquémico comúnmente es conocido como infarto cerebral. Es causado por la obstrucción o bloqueo a nivel de nuestras arterias que detienen el paso de la sangre al cerebro, interrumpiendo así el suministro de oxígeno. El ACV hemorrágico comúnmente es conocido como derrame cerebral.
es causado por la ruptura de algún vaso sanguíneo. Como su nombre lo indica, no es más aquel donde ocurre una hemorragia dentro o en las estructuras de nuestro cerebro. Esa sangre daña nuestras células y por ende ocurre el daño. Es todo de mi parte. Le cedo la palabra a la compañera. Yo les estaré hablando sobre la tromboembolosis pulmonar. Es la oclusión o taponamiento de una parte del territorio arterial pulmonar. Vasos sanguíneos que llevan sangre pobre al oxígeno desde el corazón hasta los pulmones para oxigenarla. A causa de un émbolo o trombo que procede de otra parte del cuerpo. Las causas suele ser un coágulo de sangre que se desprende y viaja por el torrente sanguíneo a los pulmones. Los síntomas: falta de aliento, respiración rápida, dolor o malestar de pecho que en general empeora al toser o respirar profundamente, aumento de frecuencia cardíaca, toser sangre, presión arterial muy baja, mareos o desmayo.